Bienvenidos a esta sala, la número 3, con título Mitigación del cambio climático. Como comentaban, se van a presentar los 3 proyectos, Coeurel, Cover CO2 y Goleñosos, ¿vale? Nuestro portavoz para esta sala de trabajo es Fernando Visconti. Fernando, si quieres puedes encenderte la cámara y así te vemos. A ver, a lo mejor tengo que darte yo aviso. A ver. ¿Se me oye? Estupendo, ahora sí, muy bien. Vale, pues Fernando va a ser nuestro portavoz. Como habían explicado nuestras compañeras previamente, se van a exponer los 3 proyectos. Vamos a estar en esta sala aproximadamente hasta las 12. Se van a exponer los 3 proyectos, se va a hacer una dinámica, vais a tener tiempo para poder hacer preguntas y luego Fernando será la persona que recoja las conclusiones de esta sala temática, que las exponga en la sala general, ¿vale? Entonces, para no robaros tiempo a vosotros que sois los protagonistas, voy a dar paso a Mario Fernández Redondo, del Grupo Operativo Eurel, la huella de carbono en el sector lácteo gallego. ¿Mario? Buenos días. ¿Se me oye? Buenos días. Hola, buenas, te escuchamos muy bajito. Hola. Vale. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, vamos a presentar. Voy a apagar la pantalla mía y vamos a poner la pantalla hasta compartir pantalla. Vale. A ver si soy capaz yo de hacerlo desde aquí. ¿Y ahora cómo era? Mira, ahora tienes que minimizar justamente la pantalla de Zoom. No, la otra. Esta. La otra. Tienes que minimizar la de Zoom y abrir la presentación que tenías antes. Así. Ahí está. Así, ¿no? Estupendo. Así sí. se ve. Sí, muy bien. A ver, que la pongo en pantalla grande ahora. Perdonad, pero vale. es que estas historias son nuevas para mí. Bueno. Poco a poco. Empezamos. AGACA. AGACA es la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias de Galicia. Llevamos 32 años trabajando con las cooperativas. Son 120, 130 cooperativas las que tenemos, con 2.500 ganaderos en diferentes cooperativas. Este proyecto nace del grupo operativo del H2020 Eurodaily, que es una red de intercambio de conocimientos del sector lácteo con 14 países y 20 socios, que terminó a finales del 2019. Este es un grupo operativo FEADER 2017-14B, que está colgado de este H2020, ¿no? Los socios éramos el CIAN, el antiguo INIA, Centro de Investigaciones Agrarias de Merregondo. Alguno lo conocerá todavía como el CRIDA, de aquella época se llamaban CRIDAS, AGACA, la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias, y la CAP. La CAP es la Cooperativa Agraria Provincial de La Coruña. Bueno, en este proyecto se trataba de buscar la producción de leche en condiciones de sostenibilidad y, entre otros proyectos, entre otros objetivos, pues teníamos el del cálculo de la huella de carbono para conocer un poco cómo los límites, los intervalos en los que nos movíamos. Buscamos, se van viendo las pantallas, ¿no? ¿Se van viendo las pantallas? Pregunto. Sí, todo correcto. Ahora estamos viendo granjas participantes, un Excel. Ahora tenemos esta pantalla donde vemos ahí las granjas participantes, que teníamos una granja en pastoreo ecológico, 2 granjas en pastoreo convencional, 2 granjas con ensilado de hierba, 2 granjas con ensilado de hierba y maíz y 3 granjas con ensilado de maíz, fundamentalmente para dar alimentación a las vacas. Tenemos explotaciones desde 20 hectáreas y 46 vacas hasta la de 190 vacas y 190 hectáreas y 390 vacas en ordeño, estamos hablando, en producción.
Después tenían recría y tal. Tenemos granjas de 310.000 litros hasta la de 5.300.000 litros de producción anual. Las granjas ecológicas tenían una producción por vaca y por hectárea mucho mayor que las granjas más convencionales, que lo tienen mucho menor, ¿no? por vaca. Pero la unidad funcional que buscábamos nosotros era la leche, el litro de leche. Unidad funcional, litro de leche. Aquí tenemos que las granjas más desfavorecidas, en este caso, las que más producción de huella de carbono tienen por litro de leche, pues son las de pastoreo ecológico y las de pastoreo, lógicamente porque tienen menor producción de leche. Pero el gráfico interesante a nosotros está en el que tenemos aquí a la derecha, donde vemos la fermentación entérica, que ocupa el 47% del total de las emisiones, y el 48% viene dado por los temas de agronomía y alimentación. Agronomía y alimentación le llamábamos todo el proceso agrícola de producción del silo, de producción de los alimentos, de producción del pienso, que llegan a la explotación ganadera. Aquí las explotaciones son mixtas, ya sabemos, tienen parte agrícola, parte ganadera, con lo cual cumplen bastante bien el tema de economía circular, de reutilización de purines y tal y cual, ¿no? Después tenemos aquí el 2% de consumo energético, que es únicamente el consumo eléctrico de la granja. El consumo energético de tractores está incluido en el tema agronómico, el tema agrícola. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Con este estudio. Pues con este estudio tenemos 3 o 4 puntos de interés. Que la huella de carbono es un indicador más en el análisis de ciclo de vida de la explotación, que no es garantía de que la granja sea sostenible. Tener una huella de carbono baja en carbono no significa que la granja sea sostenible, y la huella de carbono no es para comparar el valor obtenido con otras explotaciones, sino para intentar que la granja entienda que puede cambiar hábitos manteniendo la eficiencia productiva. Eso es lo que intentábamos, ¿cómo se llamaría? Darle a conocer a las granjas. Entonces, ¿qué retos encontramos ahí? El principal, ¿puedo reducir la huella de carbono de la explotación manteniendo la eficiencia productiva? Si lo logro, seré más eficiente, no solo en términos ambientales, sino en términos económicos, y por lo tanto seré más competitivo. Y lo que comentamos antes, no solo para comparar valores entre explotaciones, sino pensando en ser más eficientes. Y por último ya, pues voy a comentar que la agricultura, como ya es conocido por todos, es responsable del 10%, depende del año, 10-12% de las emisiones en la Unión Europea. Y el sector ganadero es responsable del 5%, dependiendo del año que comentemos, ¿no? Y ahora voy a lanzar un mensaje. ¿Por qué el foco está puesto en la ganadería de vacuno, cuando la ganadería de vacuno resulta que es una de las que más está trabajando por bajar las emisiones en comparación con otras cuestiones, como puede ser el transporte, la energía, etcétera, etcétera? Ahí lo dejamos. Muchas gracias y adelante. Muchísimas gracias, Mario. A ver, te dejo de compartir la pantalla, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale, ahí, estupendo. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta que queréis comentar de este grupo. Podéis tanto compartir vuestras preguntas por
por el chat o podéis solicitar el turno de palabra. Os indico en levantar la mano. Podéis levantar la mano en participantes, como comentaba antes mi compañera Belén. Hay una opción en la que podéis solicitar el turno de palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Mejor, mejor, ¿eh? Bueno, si queréis, damos turno al siguiente grupo y vamos, si se os ocurre luego alguna pregunta para Mario o para este grupo. Mira, Fernando. Fernando, te doy turno de palabra, ¿vale? Hay una pregunta. A ver. ¿Te tienes que activar el micro, porfa? No... Ahí está, estupendo. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que han quedado bastantes cosas claras. Y mi pregunta para Mario era simplemente, es por la pregunta que él hace, si él puede proponer alguna respuesta o algunas respuestas para lo que ha dicho de por qué está esa fijación con el sector ganadero, como que está contribuyendo mucho a los gases de efecto invernadero y tal. Si él puede proponer algunas explicaciones o algunas respuestas a esa pregunta. Yo lancé la pregunta, no puedo contestar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Llevamos una temporada hablando del tema de la huella de carbono, del metano, del nitrógeno, de todo esto, ¿no? Diciendo que es peligroso para las emisiones y no sé qué, no sé qué más. Pero resulta que el foco se está dirigiendo hacia la ganadería, cuando ya vemos que el foco más importante pues es el tema del carbón, el tema del transporte, que nadie dice, no, vamos a bajar las emisiones del transporte, vamos a dejar el coche en casa, etcétera, etcétera, y vamos a ir andando. No, no, es mejor meternos con el tema de la ganadería y decir que no se coma carne de vaca y no sé qué. ¿Y por qué razón? Pues yo qué sé. No tengo datos suficientes para afirmar una cuestión u otra, pero es interesante que cuando fue en el medio de la pandemia, pues salió una imagen de Europa donde se veían las emisiones de nitrógeno y de nitroso, y se veía en el norte de África, se veía un punto en concreto que hay en la zona de Túnez y tal, y alguien preguntó, oye, este mapa está mal, ¿por qué razón ahí aparece en el medio de África, aparece un punto no sé qué de emisiones tal, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero en España están en el norte y en el norte de España? Esa pregunta me llamó la atención a mí, esa cuestión, investigando un poquito, pues resulta que aparte de comparar unas emisiones con otras, ¿no? Unas fechas con otras, pues se veía que las emisiones en la península habían bajado muchísimo, y concretamente en el punto este de Túnez, de Orán, de tal, pues es que ahí está una fábrica de fertilizantes que resulta que es la que estaba dando estas emisiones. ¿Por qué razón se fija la gente en las emisiones del vacuno cuando hay otros focos de emisión más importantes? Ahí lo dejamos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí, hay 3 preguntas. La primera de ellas es de Ana, de Imidra, una compañera que está aquí, que pregunta cuáles son los siguientes pasos que se van a dar en este proyecto. Primero, si quieres responder esta pregunta y ahora te lanzo las otras 2, ¿vale? Repito, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a dar en este proyecto? Este proyecto ya terminó, se me oye, sí. Este proyecto terminó en el 2019, pero lógicamente tenemos otro proyecto en marcha también, financiado por el Fondo Social Europeo a través del CEPES, de Economía Social, en el que estamos investigando, estudiando, calculando para 100 explotaciones.
pasamos de tener 10 explotaciones a tener 100 en este otro proyecto y estamos también calculando, más que nada, para informar a las explotaciones. Nuestra labor no es labor de investigación, sino es labor de divulgación, de diseminación, de difusión de las tecnologías y tal que existen. Para eso necesitamos conocer cómo está la huella de carbono de la explotación para después poder asesorar a estas granjas para que bajen su huella de carbono. ¿Más preguntas? Sí, mira, la siguiente que pregunta es Rosa Mari Pedrol, de DARP Cataluña, que pregunta, hay distintos métodos para calcular la huella de carbono. ¿Qué método habéis utilizado? Sí, bueno, el método que utilizamos pues es el método que nace de investigaciones de Federer en Suecia en el 2006, 2007 creo que fue también utilizado en diversas zonas de Europa, de Boer en el 2008, 2009, Castiñeira en Portugal, Almudena Ospido también en Galicia, y que se basa fundamentalmente en el ACV, en el análisis de ciclo de vida, pero no mediante el, ¿cómo le llamaríamos? Siguiendo el recipe, sino concretamente huella de carbono nada más. Cogemos los factores de emisión, son los típicos del, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahora mismo bueno, ¿cómo se llama? El conocido, vamos. Los factores de emisión son... Joder, ahí me quedé en blanco, perdón. Pero bueno. Nada, bueno, no te preocupes, ¿no? Luego cuando puedas, pues... mira, la pregunta... A ver si me acuerdo y lo comento. Suele pasar, no pasa nada. La pregunta es de Roberto Aquerreta. Ya es la última pregunta y pasamos al siguiente proyecto, ¿vale? Y luego si queda alguna otra pregunta, pues les recogemos para el turno final. Roberto Aquerreta pregunta, ¿se ha identificado con el proyecto algún área especialmente interesante para la reducción de emisiones dentro del sector? Por supuesto que sí. El tema alimentación, dos fundamentales. El tema alimentación intentando la bajada de huella de carbono en términos absolutos, no en términos por litro de leche, la bajada de huella de carbono está en la alimentación de proximidad, que llamaríamos ahora, ¿no? Olvidarnos un poco de los alimentos importados y tratar de hacer más alimentos con la superficie propia de la granja. Más hierba, más forraje, más hilo y olvidarnos un poco de los concentrados. Y por otra parte también está el tema del gasoil, de los fósiles, de los combustibles fósiles. Cuanto menos combustible fósil utilicemos, menos emisiones de CO2 tendremos también. Fundamentalmente vemos esas dos cuestiones. Más pastoreo, menos concentrados y menos utilización de fósiles. Pero eso de hecho choca por otra parte con el problema que tenemos en Galicia también de la falta de superficie agrícola, que estamos peleando un poco todos por este tema. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Mario. Voy a dar turno al segundo grupo. De acuerdo. Para tratar de cumplir los plazos, muchas gracias. El siguiente proyecto es José Miguel de Paz, de Cover CO2, del Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. José Miguel, vale, estupendo. Hola. Hola. Hola, ¿qué hay? Ya estoy aquí. Sí. Estupendo, muy bien. Bueno, saludo a Mario. Yo también soy gallego, aunque vivo en Valencia. Sí. Hola, buenas. Sí, es paisano. Bueno, empiezo la presentación, ¿no? Sí, estupendo, muy bien. Vale. Vas a compartir pantalla, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla, a ver si lo consigo. Uy,
¿Se ve? No, de momento no. No. A ver, perdón. He hecho algo que no tocaba. A compartir pantalla. Ahora. A ver. Esta es. ¿Ahora se ve bien? Sí, estupendo. Si le das a vista completa para que podamos tener la diapo en... Ahí, estupendo. Muy bien, adelante, muchas gracias. Vale. Se me oye también bien, ¿no? Porque si no me puedo poner los auriculares. Bueno, pues yo os voy a explicar un proyecto, el proyecto Cover CO2, pues que es un proyecto financiado por el Plan de Desarrollo Rural, en el cual pues tenemos cuatro socios, participamos de este proyecto, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en el que yo trabajo, que es el coordinador del proyecto, luego está la Fundación Cajamar y también, como no, pues actores que están directamente relacionados con el campo, como puede ser la cooperativa de Sueca y Copsemar, que se dedican a la producción de arroz principalmente y también de cítricos, ¿no? El objetivo del proyecto es probar diferentes estrategias de manejo del suelo, de conservación del suelo, de las calles de los cultivos de cítricos, ¿no? Nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos cerca de 165.000 hectáreas de cítricos y por otro lado también tenemos una producción de entre 90.000 y 50.000 toneladas de paja de arroz, ¿no? Entonces, la idea es evaluar diferentes estrategias de manejo de praderas en las calles de los cítricos, así como también combinadas con mulching de paja de arroz, para evaluar principalmente la capacidad que tienen los suelos de secuestrar CO2, el incremento también de la fertilidad del suelo y también el control biológico de plagas del suelo, de plagas en los suelos de los cultivos citrícolas, ¿no? Los objetivos específicos pues, están un poco relacionados en ese sentido, pues una parte dedicada al secuestro de carbono, otra parte a las propiedades físico-químicas y biológicas, y luego también evaluar el efecto de la cubierta vegetal sobre la presencia de plagas y de fauna auxiliar, ¿no? Y por último, que es la que estamos ahora empezando a desarrollar, es cómo modelizar la capacidad de secuestro de los carbonos de los suelos en estos diferentes manejos para un poco decidir cuál es el mejor manejo que nos permita tener una mayor capacidad de secuestro. Pero los secuestros del carbono de los suelos hay que modelizarlos en unos periodos muy largos, pues, prácticamente en 100 años, ¿no? Para eso se utilizan estos modelos. Para poder realizar esas evaluaciones y también la modelización, pues hemos montado 2 parcelas de ensayo en 2 zonas de Valencia, en Paiporta y en Sueca, con suelos totalmente diferentes. En Paiporta un suelo muy pobre, muy degradado, y en la parcela de Sueca pues un suelo que tiene unos niveles de materia orgánica mucho mejores. En Paiporta hemos probado 4 tratamientos diferentes, una cubierta semillada de Festuca hipoa, otro de cubierta de flora espontánea, hemos dejado crecer las malas hierbas, y por otro lado hemos también aplicado un mulching de paja de arroz. Y eso lo hemos contrastado con el control, que en este caso sería el suelo desnudo, que es el que normalmente utilizan los agricultores con herbicidas. En la parcela de Sueca, pues hemos simplemente hecho dos tratamientos. Uno, aplicar mulching de paja de arroz, y otro, pues el control, que es el suelo desnudo llevado con herbicidas. Este es un poco el aspecto que tienen las calles de los cítricos en la parcela de Paiporta. Tenemos aquí la semillada, el suelo desnudo, la flora espontánea y el mulching. En esta parcela, para obtener datos de calidad, tanto para hacer esa evaluación como también luego utilizarlos en la modelización de la aplicación del modelo, hemos instalado sensores de humedad y temperatura del suelo a 7 centímetros de profundidad. Estamos interesados en la parte superficial del suelo, que es donde se produce ese intercambio gaseoso, ¿no? Esas emisiones de CO2. En 4 puntos por tratamiento. Hemos también instalado una mini estación meteorológica para controlar la temperatura y la humedad relativa de la atmósfera en cada uno de esas
de esos tratamientos, de esas parcelas, y también hemos instalado 4 cilindros para medición de la respiración del suelo. Cilindros de unos 10 centímetros de diámetro por 4,5 de ancho, donde realizamos las mediciones de envergaduras más Vale. ¿Sí? Nada, que por un momento pensaba que habíamos perdido la conexión porque no te escuchábamos. No sé si he sido yo o... No, me está diciendo que tengo conexión inestable. Vale. Pero bueno, vale. se ha entendido, ¿no? Yo creo que si repites la última porque se ha quedado en silencio por un momento. Sí, que repito entonces la parte del equipamiento. Pues había dicho que hemos instalado sensores de humedad y temperatura del suelo a nivel superficial, en 4 puntos por cada tratamiento, para tener un mejor control de 2 parámetros que son claves a la hora de modelizar el secuestro de carbono y la emisión de CO2. Por otro lado, también tenemos estaciones meteorológicas, estaciones meteorológicas situadas en cada uno de estos tratamientos para controlar también la humedad y la temperatura a 60 centímetros de altura. Y también hemos instalado 4 cilindros para la medición de respiración del suelo de 10 centímetros de diámetro por 4,5 de ancho, donde hemos realizado las mediciones de respiración del suelo. Esto mismo lo hemos hecho también para la parcela de Sueca. La parcela de Sueca, los árboles tienen mayor envergadura y entonces tienen un mayor grado de sombreado que la parcela de Paiporta. Es otras condiciones diferentes de la parcela de Paiporta, tienen mejor materia orgánica, etc. Es otro tipo de suelo, son otras condiciones. Así tenemos un suelo degradado, con unos árboles más o menos adultos, pero con una insolación mayor de las calles y otras condiciones de un suelo de mejor calidad, de mayor nivel de materia orgánica y con un arbolado mucho más sombreante. La instalación más o menos similar a la de Paiporta. Hemos tomado muestras de suelo en ambas parcelas para hacer determinaciones básicas del suelo, materia orgánica, pH, multiplicidad eléctrica, parte nutricional, y lo hemos realizado 3 veces al año. También hemos hecho determinaciones más específicas, como estabilidad de agregados y también todas aquellas determinaciones que nos llevan a evaluar la actividad biológica de este suelo, como es la actividad deshidrogenasa, la beta-glucosidasa. También hemos realizado el fraccionamiento del carbono orgánico del suelo, porque lo demandaba el modelo de simulación que necesitábamos correr en este caso, y densidad aparente, etc. Hemos realizado mediciones de respiración del suelo una vez al mes, en 4 puntos por tratamiento. Para eso hemos desarrollado dos prototipos de medidor de CO2 que hemos desarrollado aquí en el propio IBIA, en el cual pues, podemos realizar mediciones de emisión de CO2 con humedad y temperatura atmosférica también de la propia cámara de donde se realizan estas mediciones. También, para evaluar un poco la fertilidad física del suelo, hemos realizado mediciones de filtración de agua con unos filtrómetros en 4 o 6 puntos por tratamiento, y lo vamos a hacer en principio y final del proyecto. Y finalmente, también hemos hecho un muestreo poblacional de plagas y enemigos de forma mensual de abril a octubre, en el cual hemos incluido pulgón, minador, araña roja, piojo rojo y mosca blanca, que son los principales plagas de los cítricos en la Comunidad Valenciana. Y ahora os voy a dar pues, una serie de resultados preliminares, voy a mostrar una serie de resultados preliminares. Es un proyecto que estamos en el 2.º año, o sea que todavía no lo hemos terminado, y estamos todavía produciendo muchísima información con respecto a este proyecto. Pero aquí os puedo mostrar pues eso, la evolución, por ejemplo, de la materia orgánica del suelo en las 2 parcelas. La que corresponde a los niveles más bajos es en Paiporta, y la que corresponde a niveles más altos aquí es Sueca. Vemos que en Paiporta realmente no hay diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos que hemos implementado. Y sin embargo, en Sueca sí que el mulching parece que está empezando a integrar más materia orgánica, a acumular más materia orgánica en el suelo. Pero eso son preliminares, tenemos que evaluarlo más en posterior también. Con respecto a la actividad biológica del suelo, pues aquí os muestro
pues eso, 2 épocas del año, en abril y en agosto, la actividad deshidrogenasa del suelo. Esta actividad deshidrogenasa la hemos visto que está muy relacionado con la temperatura. En agosto, en Paiporta, que es un suelo más soleado que el de Sueca, que está más sombreado, vemos que hay mucha diferencia entre las actividades deshidrogenasas de abril con las de octubre. Sin embargo, en Sueca, que es un suelo más sombreado, pues estas diferencias no son tan significativas, ¿no? Con respecto a la infiltración del agua en el suelo, vemos que en Paiporta, que es un suelo muy degradado, que está muy compactado, hay infiltraciones muy bajitas, pero en cambio en la vegetación espontánea, la que hemos dejado crecer las malas hierbas, parece que tiene una infiltración un poquito mejor. Eso posiblemente es debido a que estas malas hierbas tienen raíces pivotantes que penetran en el suelo y con eso generan una macroporosidad que facilitan esta infiltración. En el suelo Sueca, en los suelos de Sueca, hemos visto que en el suelo desnudo tienen significativamente mucho menos infiltración que el mulching de paja. Eso posiblemente es debido a que en este mulching de paja la fauna, la microfauna que se ha generado en este suelo debido a las mejores condiciones de humedad y temperatura del suelo han generado esta microfauna de lombrices y otro tipo de insectos que viven en el suelo y que ha mejorado esta porosidad, ¿no? Porosidad, por lo tanto, la infiltración ha aumentado. Aquí os muestro los datos de los sensores de humedad en Paiporta, las unidades de humedad del suelo. Vemos que en la parcela, en la zona semillada, vemos que sí que tiene una buena infiltración, todo el agua de lluvia que cae llega a infiltrar en el suelo, con lo cual tiene unos incrementos mayores de humedad que el resto de tratamientos, pero luego baja muy rápido y se mantiene más seco durante más tiempo. Durante el tiempo eso es debido a pues que esa pradera semillada lo que hace es transpirar todo ese agua que tiene en el suelo y lo saca hacia arriba. En comparación con, por ejemplo, el mulching. El mulching es como una barrera que se coloca en el suelo, con lo cual no permite que toda el agua de lluvia caiga, o penetre o infiltre dentro del suelo, pero por otro lado, la humedad la mantiene durante más tiempo. Por lo tanto, al final, es el que mayor humedad tiene del suelo con respecto a los otros tratamientos. Eso, por supuesto, condicionará todo el desarrollo biológico del suelo, etcétera, efectividad. Con respecto a las temperaturas de los sensores que están instalados en el suelo, vemos que comparativamente el suelo desnudo llega a temperaturas más elevadas en los meses de verano. Con respecto al mulching, el mulching sí que hace un efecto tamponador o efecto regulador de esa temperatura. Y también en el rango de temperatura de noche y día. Tenemos unos rangos mucho más elevados durante la noche y el día en el suelo desnudo, que son mucho más bajos en la temperatura del mulching. Y eso se verá reflejado también en la actividad biológica, emisiones de CO2, respiración, etcétera, que estamos ahora todavía evaluando. Os muestro esta parte de mediciones de respiración del suelo. Este es una medición realizada en mayo del 2019 y vemos que las partes que sí que tienen vegetación, con el semillado o la vegetación espontánea, hay mucha más variabilidad que en los otros tratamientos en los cuales no hay vegetación en la calle. Eso es debido a que se suman las dos respiraciones, la autotrófica y la heterotrófica. Pero bueno, estos son datos, como dijimos, preliminares y nosotros seguimos evaluando todas estas respiraciones que estamos midiendo para ver cómo se vincula o se asocia o se puede modelizar con respecto a la humedad y la temperatura también del suelo que tenemos medido. Y por última, esta última diapositiva, penúltima diapositiva, en el cual pues hablo un poquito del control biológico de las plagas. Hemos visto que, por ejemplo, en la araña roja y piojo rojo, el suelo desnudo es el que mayor incidencia tiene. O sea, tener el suelo desnudo, en principio, parece que incide más estas dos plagas en el cultivo de los cítricos. Y por otro lado, la cobertura espontánea, o sea, las coberturas espontáneas que parece que tienen
una menor incidencia debido a que posiblemente esté mejor equilibrado el ecosistema en las plantaciones. El siguiente paso que queremos hacer es evaluar el secuestro de carbono de los suelos, pues utilizando un modelo de simulación sencillo como es el ROCE. Para eso estamos obteniendo toda la información que necesita este modelo y también pues eso, del fraccionamiento, de lluvia, temperatura del aire, la cobertura del tipo de suelo, para luego generar una modelización que podamos calibrar y validar utilizando las medidas de respiración del suelo. Y pues finalmente, pues eso, deciros que tenemos diferentes proyectos divulgativos, hemos abierto una página Facebook y hemos hecho algún tipo de difusión en intervención de un programa Agrosfera de Televisión Española, pero todo se ha bloqueado, se ha paralizado por el tema del COVID, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiere intervenir de viva voz o si no en el chat. Mario comentaba, no sé si habéis podido leer el texto, que bueno, que antes cuando se quedó en blanco señalaba que la unidad funcional considerada es 1 litro de leche, que los límites del sistema son los llamados clan to gate, de la producción agrícola hasta la leche puesta en el tanque de frío, y que los factores de emisión que utilizan son los de Ecoinvent. Toda la información está recogida en el chat. No sé si hay alguna pregunta para José Miguel y para su proyecto. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguna reflexión, duda o comentario? Ana de Limidra pregunta que cómo hacen los muestreos de insectos, ¿en suelo y en árbol? Sí, bueno, yo aquí no soy el experto, eso lo lleva el personal de Cajamar. Lo hacen en árbol, lo hacen en árbol. En el suelo no hacen mediciones de plagas o de insectos en el suelo, sino que simplemente los hacen de plagas en el árbol. Van con una serie de aros, los ponen en el árbol y a partir de ahí pues van extrayendo y van haciendo observaciones de lo que van encontrando, ¿no? Tanto de plagas como también de insectos que luchan contra las plagas, ¿no? Como insectos, no sale el nombre, pero sí. De acuerdo. Y Lidia también pregunta si se sabe si evita la erosión del suelo de la zona de cultivo. Bueno, el tema de la erosión aquí nosotros no la contemplamos porque son suelos que están, como dijéramos, nivelados con láser, están muy nivelados, son muy planos. Con lo cual, pues el tema de la erosión no lo contemplamos porque realmente no se produce mucha erosión, a no ser que sea una lluvia muy intensa, que a lo mejor de los caballones que están donde están los árboles pueda caer suelo a lo que son las calles, pero en principio no lo contemplamos. Vale, de acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta o si queréis pasamos directamente al proyecto, al tercer grupo. Quedó una pregunta de Lidia que voy a recoger también para el último turno de palabra, ya que era para Mario, y así tratamos de guardar el orden. Muchas gracias, José Miguel. A ti. Vale, voy a dar paso a Omar Antón y Blanca Sastre del Grupo de Conservación de Suelos y Agua del Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria, del IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Ellos van a presentar el Grupo Operativo Leñosos. Sí, hola, buenos días, Raquel. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Omar. ¿Me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Vale, perfecto. Bueno, Blanca no va a poder asistir por temas familiares, así que bueno, voy a realizar yo la presentación. Así que si os parece, pues vamos a ello. A ver. A ver. ¿Sí, se me escucha bien? Creo que sí, ¿verdad?
Vemos la presentación. Y se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Se te escucha bien. Vale, bueno, pues nada, voy a comenzar. Lo primero de todo, pues bueno, agradecer la participación en este intercambio de experiencias entre grupos operativos y proyectos innovadores a la Red Rural Nacional. Y bueno, mi nombre es Omar Antón, soy técnico del IMIDRA, trabajo en este proyecto. Y la doctora Blanca Sastre, que bueno, no va a poder estar con nosotros por temas familiares, es la investigadora principal del proyecto. Entonces, bueno, comenzando ya con él, pues el título del proyecto sería Adaptación de suelos agrícolas a escenarios de cambio climático, conservación y aumento de carbono en cultivos leñosos. El acrónimo es Proyecto Acción y es el Grupo Operativo Leñosos. He querido marcar aquí pues, lo que es un pequeño índice de los temas que voy a tratar, que bueno, por un lado pues, es el origen del proyecto, los objetivos, el estudio, los resultados que hemos tenido hasta el momento, los retos y el aprendizaje. Entonces, bueno, en cuanto al objetivo, pues, al origen, pues comentar que este grupo operativo, lo que comento aquí, está financiado por la Comunidad de Madrid a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, dentro de la medida 16 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, y está confinanciado, bueno, por lo que era el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Entonces, bueno, existen varios miembros, concretamente 7 para este grupo operativo, los cuales, pues bueno, estos participantes son agricultores y empresarios de la Comunidad de Madrid que están interesados en la utilización de prácticas alternativas al laboreo. Tenemos desde olivicultores, como es Gloria Bermejo, que además es la coordinadora del grupo operativo, y luego empresas como la de Carlos Gosálvez o Carlos Díaz Brea. Tenemos también representación por parte de la Universidad Autónoma de Madrid con la doctora María José Marqués, la empresa de vuelo de drones, UTW, y la última incorporación que hemos hecho recientemente al grupo operativo, que es la Unión de Pequeños Agricultores de Madrid. Y bueno, luego estamos nosotros a través del grupo de conservación de suelos y aguas, denominado CONSUA. Entonces, bueno, este grupo está liderado por el doctor Ramón Vienes, que ha dirigido pues, numerosos proyectos de investigación que están relacionados pues, bueno, con la cobertura vegetal, la degradación o la repercusión de suelos, empleando siempre pues, diferentes metodologías. He querido plasmar aquí un poco pues, los 4 últimos proyectos en los que ha participado este grupo. Y bueno, pues lo que es ya centrándonos un poco más en lo que es el origen del por qué surge este proyecto, pues bueno, lo hace por los problemas de erosión que sufren los cultivos leñosos en la Comunidad de Madrid, dado que estos cultivos son los que están normalmente pues, instalados en suelos más pobres, en zonas con pendiente o con una menor cobertura del suelo. Estos cultivos leñosos, además, pues se han manejado siempre de forma tradicional con varios pases de labor al año, con el fin de eliminar siempre pues, la vegetación que pudiese competir con el cultivo principal. Entonces, bueno, el laboreo frecuente pues, bueno, da lugar siempre bueno, pues, a grandes superficies de suelo desnudo, removido, expuesto a la pérdida de suelo, nutrientes y de carbono orgánico, pues, principalmente por los procesos erosivos. Entonces, bueno, desde este proyecto lo que pretendemos es poner en valor la labor ambiental de una buena gestión del suelo. Entonces, bueno, en cuanto a los objetivos, existe un objetivo general en el proyecto, que es evaluar y promover entre los agricultores técnicas de gestión del uso del suelo más sostenibles y que estén orientadas a mitigar los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que contribuyen al incremento del suelo agrícola pues, como sumidero de carbono. El proyecto tiene una duración de 3 años, comenzó en septiembre de 2018, finaliza en el 2021 y bueno, actualmente estamos en la segunda anualidad del proyecto. El proyecto no solo tiene un objetivo, sino tiene 10 objetivos específicos. He querido remarcar el objetivo número 4, no más importante que el resto, pero bueno, al final es el que se engloba más dentro de esta temática, que es determinar anualmente el contenido de carbono orgánico del suelo en cultivos leñosos, evaluando la capacidad de los diferentes suelos pues, como sumideros de carbono, con el fin de mitigar el cambio climático a través del empleo de cubiertas vegetales. Entonces, bueno, en este proyecto, perdón. En este proyecto es que se me ha ido la presentación, no sé por qué. Paso hacia atrás. En este proyecto lo primero que hicimos pues fue... perdón, disculpadme.
A ver. No. Ahora mismo estamos viendo una diapositiva de la Comunidad de Madrid. Sí, ¿verdad? Vale, perdón. Es que se me ha ido el ordenador. Vale, perdona. Nada, no te preocupes. Nada, bueno, pues seleccionamos primero lo que fue la zona de estudio, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid tiene aproximadamente una cuarta parte de la superficie dedicada al uso agrícola y que toda ella se concentra en la denominada comarca de Las Vegas, decidimos seleccionar esta zona para el estudio del proyecto. ¿Vale? Esta zona ocupa aproximadamente un 17% de los 8.000 kilómetros cuadrados de la comunidad y, bueno, algunos de estos suelos pues, están empobrecidos y degradados debido al manejo secular mediante labores frecuentes. Entonces, bueno, esta zona agrícola se enfrenta además también a problemas y amenazas como es el clima continental extremo, la erosión en zonas con pendiente, sequías o el abandono del trabajo agrícola por otros empleos que al final pues, bueno, son más atractivos en las grandes ciudades. También se enfrenta pues, a circunstancias adversas como el hecho de que no existe apenas concienciación de tipo ambiental y que bueno, pues muchos agricultores quizá no tienen la confianza en formas más sostenibles de manejar los suelos agrícolas. Entonces, bueno, por eso elegimos esta zona. En esta zona elegimos 17 olivares y un viñedo con cubiertas vegetales con su par de parcela de laboreo. En total tendrían que sumar unas 36 parcelas de ensayo, son 38 ya que una de las parcelas presenta un tratamiento doble. Bueno, abajo podéis ver un poco dónde está localizada la zona de la comarca de Las Vegas y a la derecha en el mapa de la Comunidad de Madrid, los puntos es donde bueno, están representadas la ubicación de las parcelas de ensayo que tenemos. Vale, ahora sí, perdón. Y bueno, lo primero que hicimos fue caracterizar las parcelas a través de unas fichas técnicas y una vez que realizamos diferentes ensayos de laboratorio y campo. Entonces, bueno, no se observa muy bien, pero en la segunda hoja bueno, se puede ver arriba la imagen de una de las parcelas que tenemos en las que bueno, se utiliza un manejo alternativo, que es el empleo de cubierta vegetal espontánea, y abajo su homóloga, que utiliza pues, un manejo convencional como es el laboreo tradicional, ¿no? En cuanto bueno, otros resultados que hicimos, además de ensayos en laboratorio, pues lo que hicimos fue realizar ensayos de texturas superficiales, pH y conductividad. Vale, estos ensayos nos mostraron que, bueno, que los suelos eran homogéneos y eran acordes a la zona, ¿no? Como podéis observar en la figura de la izquierda de las texturas, pues bueno, también está situado con puntos la localización donde, bueno, el tipo de textura, ¿no? De suelo que hay en las parcelas en las que muestreamos, ¿no? Y bueno, buscamos esa homogeneidad principalmente pues, para que luego los resultados pudiesen ser representativos. Y bueno, en cuanto a la determinación del contenido de carbono orgánico en el suelo, dando ya respuesta un poco al objetivo específico que marcaba anteriormente, aquí hemos mostrado una gráfica con los resultados del año 2019. Los resultados del año 2020 todavía están en proceso, pero bueno, en breves presentaciones podremos mostrarlos. Entonces, bueno, centrándonos en lo que es este año, bueno, el año 2019, lo que hicimos para determinar el contenido de carbono orgánico fue muestrear los suelos a varias profundidades, de 0 a 5, 5 a 10 centímetros, 10, 20, 20, 30. Y analizamos el carbono orgánico de cada uno de ellos. Entonces, bueno, se puede observar que en la primera superficie del suelo, los primeros centímetros, existe una diferencia significativa entre aquellos suelos que están manejados con cubierta vegetal espontánea y los que están manejados con el laboreo tradicional. ¿Vale? Y como se observa, pues hay mayor cantidad de carbono orgánico del suelo en aquellos suelos que están manejados con cubiertas vegetales. A mayor profundidad, de 5 a 10 centímetros, se observa una ligera tendencia que, bueno, que se espera que con el tiempo se vaya diferenciando más y ya a mayor profundidad no hay diferencia entre ambos manejos. Entonces, bueno, esta mejora del carbono en los suelos, en los primeros centímetros, trae consigo una mayor estabilidad de los macroagregados y como consecuencia una mayor resistencia a los impactos de las gotas de lluvia, lo que favorece además la resistencia a los procesos erosivos. Además, hacen que los suelos tengan una mayor actividad biológica y sean suelos mucho más vivos, haciendo que bueno, haya más bacterias, hongos y nematodos que sean beneficiosos para el suelo y que pues, bueno, favorezcan luego la degradación de la materia orgánica, haciéndola pues, más asimilable y disponible para las plantas.
Entonces, bueno, en definitiva, con los resultados de este primer año, en cuanto al contenido de carbono orgánico, podemos decir que los suelos se ven mejorados por parte del empleo de cubiertas vegetales y que se observa además un aumento y una conservación del carbono, al menos durante los primeros centímetros del suelo, en cultivos leñosos. En cuanto a los retos, pues bueno, hemos planteado aquí 5 retos, que sería, pues bueno, estudiar detalladamente el impacto de las cubiertas en los cultivos leñosos según las características climáticas de la zona y desarrollar medidas para cada una de ellas. Implicar también a las administraciones regionales en el fomento y en la difusión de estas medidas, la creación y consolidación de los lazos científicos, técnicos y, bueno, entre científicos, técnicos y agricultores. También otro de los retos sería la sensibilización de la problemática de estos suelos y, bueno, el que más a lo mejor se ajusta a esta temática, que sería implementar de forma progresiva y coordinada medidas que se encarguen de mitigar y adaptar el cambio climático y que estén dirigidas, pues, a secuestrar el CO2 atmosférico. Luego, en cuanto al aprendizaje, pues bueno, es necesario implementar mecanismos de incentivación del uso de prácticas alternativas al laboreo que fomenten el secuestro de carbono. Uno de los objetivos específicos también del proyecto es realizar un estudio socioeconómico a aquellos agricultores de la comarca de Las Vegas. Y bueno, entre ellos, pues bueno, quería destacar esta pregunta, en la que, bueno, la pregunta es, en las fincas en las que su manejo es el laboreo tradicional, si estarían dispuestos a probar un uso alternativo a este. Pues de todos los agricultores que realizaron la encuesta, el 95% afirmó que sí. Por eso, bueno, creemos que es importante fomentar esos mecanismos que incentiven el uso de estas prácticas alternativas y que, bueno, que fomenten el secuestro de carbono. Otro del aprendizaje que hemos querido remarcar sería la necesidad de estar a pie de tierra para conocer a los agricultores y ver cuáles son aquellos agricultores líderes o que tienen más voz en cada una de las zonas para tratar de atraerlos al proyecto y que sean ellos quienes se encarguen de difundir estas nuevas técnicas. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que es complicado concienciar a agricultores por parte de técnicos o investigadores y que al final ver cómo hay agricultores que hacen un manejo más sostenible del suelo, por ejemplo, a través de las cubiertas vegetales, es lo que va a hacer que otros agricultores decidan implementar cambios en sus cultivos, cambiando pues su manejo del suelo a uno más sostenible. Y ya por último, pues bueno, incluir a la administración encargada de las ayudas para tratar de vincularlos a este tema. Pues bueno, al final ayudas como la PAC son las que van a favorecer un cambio en los manejos del cultivo. Por eso, pues bueno, es muy importante incluir a la administración en todos estos proyectos. Y bueno, pues nada, muchas gracias por la atención y bueno, espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, Omar. Vamos a ver si hay alguna pregunta o alguna reflexión mira, Fernando tiene una pregunta, Fernando Visconti. Creo que te tienes que activar tu audio. A ver si puedo. Ahí. ¿Me oye? Sí, estupendo. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Omar, por la presentación que nos has realizado. Y mi pregunta iba un poco orientada a lo que has comentado de que se determinó el contenido de carbono orgánico en los suelos. Sí. Y luego has hablado de que esto tuvo repercusión sobre una mayor estabilidad de agregado, resistencia a la erosión. Mi pregunta es si habéis medido la estabilidad de agregados o habéis hecho algún otro ensayo aparte de la medida del carbono. Y si... Sí, perdón. Sí, esa es mi pregunta. Sí, realizamos diferentes ensayos en laboratorio. No solo determinamos, pues, por ejemplo, como he puesto las texturas, el pH y la conductividad. He querido mostrar tan solo esos por aportar también un poco la presentación. Pero bueno, en el laboratorio analizamos la estabilidad de los macroagregados y de los microagregados. Entonces, bueno, sí que, además tengo aquí los resultados, sí que existe una diferencia entre ambos tratamientos. Entonces, bueno, se ven favorecidos los agregados estables, sí. Gracias. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario? Yo solo quería comentar que en los agregados se hacen 2 test, el CND, el de Counting Number Drops, y el TDI, el de 10 Drop Impact.
Y nosotros con el CND es con el que solemos obtener más diferencias significativas en los agregados más superficiales, porque también se hacen a dos profundidades, a 0,5 y 5,10. Y nada, era eso. Muchas gracias, Blanca. Gracias. José Miguel, tiene otra pregunta. Si quieres, José Miguel, puedes activarte el micro y el audio, o sea, el micro y el vídeo, perdona, y nos haces tú mismo la pregunta. Hola, bueno, mi pregunta va sobre esa gráfica que has mostrado de diferencias entre carbono orgánico del suelo en cubierta vegetal y cubierto y suelo desnudo, bueno, suelo labrado. Esa gráfica es después de cuánto tiempo de cubierta vegetal, cuántos años, meses, porque hay un incremento que creo he visto que es un 0,2% en el carbono orgánico del suelo a nivel superficial, que eso es bastante. Entonces, quería saber un poco el tiempo en el cual ha estado bajo cubierta vegetal diferenciada con respecto al laboreo. Sí. Bueno, trabajamos con parcelas con cubierta que rondan aproximadamente entre unos 8 años aproximadamente que lo manejan con cubierta. Luego hay parcelas que tienen un manejo con cubierta inferior, alguna otra superior, pero bueno, como manejamos muchas parcelas y muchos de los agricultores pues tampoco tienen muy claro el tiempo que llevan manejándolo de esa forma, porque algunas de las parcelas bueno, son pequeñas y bueno, pero bueno, más o menos la media diría que estaría entre 7 y 8 años. Ya, o sea que en 7 o 8 años ha aumentado o sea, se ha producido esa diferencia entre laboreo y cubierta vegetal, ¿no? Más o menos. Así es, sí. Sí, vale. Perfecto, perfecto. De acuerdo, muchas gracias. Os comentaba por el chat que si queréis, ahora que ya han finalizado las presentaciones, si queréis activaros el vídeo y nos vemos, los que estamos aquí en este grupo, si hay otra reflexión o comentario, bueno, como os comentaba mi compañera en la presentación, vamos a hacer una dinámica participativa a través de una herramienta online que se llama Mentimeter. Os voy a poner el enlace para poder acceder en el chat y de todas maneras os comparto pantalla para que podáis verlo. Mientras os doy acceso, voy a lanzar la pregunta de Lidia que quedó pendiente para preguntar a Mario. A ver si lo encuentra. Mira, Lidia preguntaba a Mario cómo se puede conseguir informar a más ganaderías que bajando las emisiones serán más eficaces. Esa era una pregunta que lanzaba Lidia a Mario. Si quieres puedes ir contestando mientras os comparto yo la pantalla y hacemos la dinámica. Bueno, nosotros aquí en Galicia, en la Asociación de Cooperativas, tenemos un grupo detrás de técnicos dedicados a asesoramiento a las ganaderías, que son, depende de las épocas, pero son 12, 15 técnicos que están en contacto con las ganaderías, hablando de temas de alimentación con productos propios, forraje, maíz, hierba, olvidándonos un poco de los concentrados, menos fertilización mineral, más fertilización orgánica, con lo cual aprovechamos los temas de economía circular, de las deyecciones, siembra de leguminosas y pastoreo, fundamental, y el manejo del suelo, estamos hablando de que tiene que ser un mínimo laboreo por el tema de los 7-8 años que cumple para el tema de las ayudas PAC, procurar el mínimo laboreo y lo que comentaba antes también del aumento de la base territorial en las explotaciones. Todo esto lo llevamos con 10, 12 técnicos, dependiendo de la época, que están en campo continuamente hablando con las explotaciones. También utilizamos nuestra revista para publicar y de qué forma podemos llegar, pues no lo sé, nada más no lo sé, no podemos ir con la pistola ahí apuntada, oye, o haces esto, no, porque eso depende ya de cada ganadero, ¿no? Que acepte o no acepte el asesoramiento que se le ofrece. Creo que queda contestada la pregunta, ¿no? Si hay alguna cuestión más, alguna...
Pues esa era la última pregunta que quedaba. No sé si hay alguien que quiere intervenir antes de comenzar con Lidia. Lidia tiene la mano levantada. No sé si quieres comentar algo. Lidia, necesito que te actives el audio porque yo no tengo la opción. A ver. ¿Hola? Bueno, ¿sí? Sí, no sé Sí, si te ha escuchamos. activado. Sí, vale. Bueno, en realidad la pregunta era para el último grupo, que se parece un poco la misma que he hecho a Mario, y era que también estabais comentando que hay un problema para implementar soluciones que estáis proponiendo con los leñosos. Y, y mi pregunta iba en el mismo enfoque. ¿Cómo pensáis que se puede solucionar esta falta de ánimo de los productores y productoras, de los ganaderos, de los agricultores para que sigan innovando en línea a lo que vosotros estáis estudiando? Digamos que pasar del estudio a la práctica. Bueno, pues yo creo que lo que comentaba anteriormente, hay que estar pues bueno, muy encima de los agricultores. Es complicado porque ellos, si no ven resultados de forma rápida, tampoco van a estar dispuestos a realizar cambios bueno, que les va a suponer un cambio, ¿no? de lo que suelen hacer tradicionalmente a algo novedoso. Y bueno, yo creo que es eso, que principalmente lo que va a favorecer que hagan estos cambios, pues a lo mejor son ayudas como la PAC o otro tipo de ayudas que incentiven y que por lo menos permitan hacer que den el primer paso para implementar este tipo de manejos. De acuerdo, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. No sé si habéis podido entrar a la página web de Menti. He dejado el enlace, perdón, en el chat. De todas maneras, ¿veis mi pantalla ahora? Sí, vale. Bueno, si no habéis podido acceder, veis en la parte de arriba a través del móvil o con otra ventana del dispositivo en el que estéis utilizándolo. A través de la página web www.menti.com os pedirá un código, que es este que aparece aquí, y van a aparecer una serie de preguntas que vamos a ir viendo los resultados aquí en la pantalla, y si queréis ir comentando cualquier cosa, pues solicitáis el turno de palabra o intervenir sin ningún tipo de problema. Vale, pues vemos que han respondido 11 personas. Esta primera pregunta es: ¿en qué grado considera que se está innovando en relación a la mitigación del cambio climático a nivel nacional y europeo? Y la media está en torno al 6, ahora bajando al 5,8, que bueno, quizá baja más. Han contestado los más optimistas, quizá, y ahora están, bueno, 5,6. Quizá la asignatura pendiente, ¿no? Que siempre se refleja en temas de I+D, ya sea en cambio climático o en cualquier otro sentido. Vale, habéis contestado 18 personas, no sé, estamos unas 33 conectadas ahora mismo, así que bueno, si alguien, a ver, voy a ver porque con el Zoom ahora, si alguien tiene problemas para acceder y no puede, que me lo diga y trato, ¿vale?, de solucionarlo. No he podido entrar. Gloria, mira, justamente en el chat, si clicas en el enlace este que he dejado 3 mensajes antes, www.menti.com. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Es: ¿qué técnicas de mitigación del cambio climático consideran más prometedoras? ¿Alguien ha contestado inhibidores de metagénesis? Nos damos un tiempo para que...
transporte público. Una pregunta que puede resultar un poco más compleja. A ver, no puedo pasar de la primera pregunta. Si solamente os sale la primera pregunta, podéis darle a refrescar la página y seguramente que os llegue a esta segunda donde podéis incluir vuestras aportaciones. Algunas respuestas que se están comentando, bueno, prácticas agrícolas, cambios de hábitos tradicionales, sumideros de carbono, energías limpias, recuperación y mejora de usos agrícolas y ganaderos, cambio de alimentación de los rumiantes, conservación de suelos en general, implementación de las técnicas, ay, que no me deja leer. Si hay alguien que quiera comentar las respuestas o profundizar con más detalle en lo que estéis comentando, que se sienta libre de intervenir, que para eso están estos grupos. Voy a ver si puedo. Vale, aquí ahora. Energías limpias y moderación de consumos, conservación de suelos en general, reducción de emisiones de CO2, entender la importancia de la conservación y la recuperación de suelos, energías alternativas, consumo responsable, proximidad, transporte. Bueno, todas estas respuestas también las vais a tener disponibles en la web de la Red Rural Nacional cuando se haga el tratamiento de toda esta información. Vale, voy a ver cuánta gente ha respondido. 15 personas. Vale, bueno, pues voy a pasar a la siguiente pregunta si consigo. Perdonad, es que no sé cómo salir ahora de aquí. Vale, pues la siguiente pregunta es: ¿cree que las técnicas de mitigación de cambio climático propuestas suponen un alto coste de implantación en una explotación agropecuaria o ganadera? Aquí sí que estaría bien que comentaréis la respuesta. ¿Algún comentario adicional? Sí, no, aquí faltaría un porqué, pero las limitaciones de las aplicaciones son las que son. Esther Casado señala que son sectores con rentas muy ajustadas. ¿Cómo podemos comentar la respuesta? Rosa Mari, pues si quieres de viva voz, porque no se puede comentar por texto. Lo único... A ver, no sé si te escuchamos. ¿Me escucháis ahora? Sí, estupendo. A ver, creo que los agricultores y los ganaderos, bueno, de todas las comunidades autónomas, el problema que tienen es, primero, entender cuáles son las prácticas que sirven para mitigar el cambio climático, entender el significado de hacer una práctica y luego la implantación de estas prácticas, si no hay ayudas de la PAC para compensar el coste, muchas veces necesitan nueva maquinaria, pueden necesitar nueva maquinaria, nuevos aperos para hacer estas prácticas, y cambiar las costumbres de los agricultores y los ganaderos no es fácil. Entonces, necesitamos presupuesto para implantar estos cambios en las explotaciones. Y sobre todo que los agricultores y los ganaderos entiendan la necesidad del cambio, que esto es difícil. Muchas gracias, Rosa Mari, por tu aportación. ¿Hay alguien más que quiera comentar su respuesta? Lidia comenta que son rentas ajustadas y por eso es importante que entiendan el beneficio. No sé si alguien quiere intervenir de palabra, me refiero, siempre os expresaréis mejor vosotros.
Hola, pues yo opino que también falta de financiación para comprar aperos, porque en el caso de las cubiertas vegetales, pues tienen que tener a lo mejor aperos que no suelen tener, desbrozadoras, y ahí haría falta un poco de asociacionismo. Por ejemplo, en Madrid son pequeñas parcelas dispersas y son agricultores más bien de fin de semana, por lo que invertir en nuevos aperos pues no es rentable. Aquí tiene que haber bastantes ayudas de parte de la administración, además de que hay un problema, por ejemplo, en las zonas que tenemos más semiáridas, en la zona sureste, que había una pérdida de producción en olivar con la cubierta frente al laboreo. Entonces hay que compensarlo de algún modo y por eso, como decía Omar, lo mejor son ayudas de la PAC. Muchas gracias, Blanca. ¿Alguien más se anima o pasamos a la siguiente pregunta? Yo quería comentar otra cosa, ¿no? Es que yo creo que el agricultor no va a implementar estas técnicas si no ve que va a tener un beneficio de alguna forma. Claro, eso es muy difícil de hacérselo ver. Y lo que dice mi compañera, que eso son rentas muy ajustadas, entonces cualquier modificación o descuadre de balance, pues para ellos lo van a sentir mucho. Y por otro lado, pues tampoco le ven un beneficio en términos de producción, que es lo que se está pagando, ¿no? Tendría que tener algún otro tipo de beneficio, pues eso, medioambiental, etcétera, que se le pueda pagar por cambiar ese tipo de manejo, ¿no? Para hacer un manejo más sostenible y que, pues eso, que sea mitigante del cambio climático. Muchas gracias, José Miguel. Vale, de acuerdo, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, Elena Cifre también señala no perder suelo cada año, ¿no les parece suficiente beneficio? Si queréis comentar las preguntas de viva voz, a lo mejor son más enriquecedoras para todos. Y luego Roberto Aquerreta también pregunta que si en los proyectos presentados la mejora de los indicadores del suelo ha redundado en aumento de producción. Vamos a terminar con el Menti, si queréis, y ahora recogemos las últimas preguntas para seguir el orden. ¿Considera que las ayudas convocadas para cambio climático se centran más en la adaptación o en la mitigación del cambio climático? Bueno, parece que cobra más peso mitigación, aunque bueno, de momento ha contestado, sí, mitigación 8, a la adaptación 3 y en ambas 2. Y si alguien quiere comentar de palabra, yo siempre defiendo que es mucho más enriquecedor poder intervenir y compartir de viva voz cada comentario, más que en texto. Vale. Y la siguiente pregunta que queda en esta dinámica es ¿cuál cree que son los principales retos en materia de mitigación del cambio climático y reducción de huella de carbono? Señalado aumentar los sumideros y creo que a alguien se le ha ido el teclado. Dar a conocer a los agricultores Creo que esta frase se ha quedado a medias. Concienciación, aumentar los sumideros, concienciación social y de los productores, visión a largo plazo frente a corto plazo. El cambio de mentalidad. Hola, quería comentar... Es lo compatible con las producciones. Sí, perdona. Hola, sí, soy Fuente. Quería comentar algunas cosas de las preguntas que nos estabais lanzando. O sea,
obviamente estamos comentando algunas cosas y algunos proyectos en concreto, pero creo que es toda una situación más global, ¿no? El tema de la concienciación también por parte del mercado, lo que a un agricultor le implica adaptarse a la mitigación del cambio climático, que eso sería fundamental, que también la sociedad estuviese dispuesta a pagar, ¿no? por lo que cuesta adaptarse a eso. Que para el agricultor es verdad que tiene un coste alto adquirir cierta maquinaria, pero lo que comentó Blanca al principio, el tema del asociacionismo, cooperativas, o sea, no es lo mismo comprar una maquinaria un agricultor que comprarla entre 30 explotaciones y luego hacer turnos para utilizarla, algo organizado, porque yo creo que hay que dejar de depender tanto de las ayudas de la PAC, porque son puntuales, porque no son al 100% y por otro montón de cosas. Y además, si nos concienciamos en que trabajamos todos conjuntos por una mitigación del cambio climático, creo que sería más positivo para todos y sobre todo con una vista más a largo plazo, ¿no? Y por otro lado, lo que nos preguntabais sobre el tema de adaptación o mitigación, en relación con el tema económico, creo que es más barato para un agricultor mitigar que adaptarse. Me refiero, por ejemplo, estoy pensando ahora que estamos en época de vendimia, pues ya ves bodegas que están comprando tierras o explotaciones en mayor altura. Claro, comprar una explotación más, eso lo puede hacer una bodega que tiene mucho dinero, pero no un pequeño agricultor. Para adaptarse a ese cambio climático que sí que va a afectar a su cultivo, ¿no? Entonces, creo que es más económico a título de explotación mitigar que adaptarse, dependerá de tu cultivo y de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que así a bote pronto se me ocurría. Así. Muchas gracias. Gloria, no sé si quieres participar, que has activado el audio. No, es que no me estaba refrescando y por eso no estaba consiguiendo responder. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Nada. Vale, voy a ver, no consigo visualizar ahora mismo el chat, no sé si hay alguna pregunta en el chat. A ver. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Del Menti, donde están saliendo todas las respuestas. A ver, vale, pues por aquí también señalaban aunar esfuerzos para trabajar con el mismo objetivo, concienciación y cambios de hábitos. La transición energética, integrada y holística, competitividad en el mercado de productos generados, disponer de una mejor y más clara información, investigación y hacer una buena difusión de esa información. No saco el audio. Registros de huella de carbono fiables, el entendimiento de las personas del beneficio social. Haciendo el informe al mismo tiempo, no me estoy yendo muy rápido. Gloria, perdona, ¿te importa silenciarte el audio? Que creo que... A ver. Registros de huella de carbono. Así, ¿no? Aquí. El aunar esfuerzos. No quería responder. Gloria, perdona, ¿puedes silenciarte el audio que se ha quedado activo? Ay, muchísimas gracias. Vale. Voy a tratar de salir de aquí. Ya os comento que todas estas respuestas y comentarios van a estar también en la página web de la Red Rural y está... Vale, de acuerdo. No sé si hay alguna reflexión o comentario final de los participantes que estáis en esta sala. ¿Algún otro comentario? Vale, pues darme un minuto. Voy a preguntar a mi compañera Belén a ver cómo van el resto de salas. Aunque quedan 4 minutillos, creo que nos hemos ajustado bastante bien al tiempo. Voy a preguntar cómo van y os comento, ¿de acuerdo? Vale, me comenta Belén que la otra sala, que también están regresando ya a la sala común. Si queréis tomaros estos 2 minutillos de descanso, pues si queréis ir a por un vasito de agua, un café, lo que queráis, estirar las piernas. Muy importante ahora, para salir de la reunión, en la parte inferior derecha aparece un botón en azul, pone salir de la sala. Por favor, pincharle a volver a la sala general, porque si salís de la reunión os saca de Zoom, ¿vale? Es salir de la sala y volver a la general. Vale, ahora nos vemos. Muchas gracias.